Dos cristianos se encuentran en la calle. Uno de ellos lleva como un tupper en sus manos porque viene de la casa de su mamá, que hizo una comida en honor al santo de su devoción, a Santa Rita de Casia. Al encontrar al otro cristiano le dice: ¿de dónde vienes? ¿Cómo estás? Estoy bien. Vengo de la casa de mi mamá. ¿Qué es lo que traes aquí en el tupper de tus manos? Pues traigo comida que mi mamá me regaló para llevar a casa. A lo cual el otro le dice: ¿no sabes tú que lo que llevas es una comida sacrificada a los ídolos y que eso es pecado, es idolatría? Por supuesto que lo sé, pero para mí no hay ningún problema, porque yo sé que el ídolo nada es. A lo cual, hermanos, el cristiano que escucha estas palabras del que da la comida, dice dentro de sí: si este hermano tuviera conocimiento de la palabra de Dios, de seguro que no haría tal cosa. ¿Qué falta de conocimiento tiene? Mientras el que lleva la comida dice: ¿qué hermano tan más débil, escrupuloso es? Eso demuestra su ignorancia de que no conoce la palabra de Dios. A la semana siguiente, ambos se encuentran en el centro comercial, Galerías. En esa ocasión se saludan, pero ya no con mucho ánimo, más a fuerzas que con ganas. Y le dice: ¿cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo? Le contesta, le pregunta el cristiano escrupuloso. A lo cual el otro dice: ando paseando por aquí, pero voy al cine. A lo cual el otro, escuchar tal respuesta, dice: ¿vas al cine? Sí, claro, voy al cine. Voy a ver la última película o el estreno de Misión Imposible 2. ¿Cómo? ¿Vas a ir al cine? Sí, claro que voy al cine. A lo cual piensa dentro de sí este cristiano: si en verdad fuera un hijo de Dios verdadero, no comería tal cosa, reliquia. Bueno, para los que nos ven en internet, reliquia es una comida que se preparan en un día especial para cierto santo aquí en Zacatecas o en parte de México, y se distribuye y se da a la gente, se forma. Eso es reliquia. Entonces este cristiano dice: un cristiano verdadero no va a comer tal cosa, mucho menos un creyente que en verdad ha nacido de nuevo, nunca va a ir al cine. Hermanos, el otro piensa y dice: este hermano ya me está cayendo un poco mal, porque cada vez que lo encuentro se la pasa juzgándome por lo que como y a los lugares a donde voy. A lo que al despedirse dice: ¿sabes qué? Ya me voy deprisa. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Es que tengo que ir a ver la película, pero al terminar tengo una reunión, porque es 24 de diciembre y voy a una cena familiar con mi familia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es en serio lo que estás diciendo? ¿Cómo que vas a ir a una cena familiar el 24 de diciembre con tu familia? Un cristiano no hace esas cosas. Hermanos, al siguiente domingo vienen a la iglesia, se encuentran y ambos evitan saludarse. Uno se sienta a este extremo y el otro se sienta a este lado. ¿Por qué? Porque no quieren estar juntos. Quiero decirles que para ellos las diferencias en cuestiones no importantes han salido a relucir. Los prejuicios en ellos se han
manifestado tales prejuicios. No sé si alguna vez usted se ha sentido juzgado de la misma manera por algún cristiano, ¿verdad? O quizás usted ha menospreciado también a un cristiano que no hace tales cosas. Este es un problema muy común dentro de la iglesia. Es algo que se manifiesta muy a menudo en la comunidad cristiana, donde hay hermanos que tienen sus diferencias en algunos temas no esenciales. Escúcheme bien, en temas no esenciales. Hay aspectos que en verdad nosotros debemos de mantener una unidad en los aspectos esenciales de nuestra fe cristiana. A esto me refiero, por ejemplo, a la salvación en Cristo, la proclamación del Evangelio a través de Jesús y la salvación a través de las buenas obras, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la palabra del Señor. Todos esos aspectos, hermanos, son cosas y muchas más que les puedo mencionar en las cuales nosotros nos tenemos que mantener unidos en esos aspectos esenciales, pero en temas no esenciales, allí es donde diferimos muchas veces, y lo que ocasiona es precisamente lo que vemos en estos dos cristianos, diferiendo en lo no esencial. El problema no es que tengamos diferencias como cristianos, el problema está que ¿cómo vamos a manejar nosotros esas diferencias? Tenemos nuestras diferencias, pero ¿qué manejo les vamos a dar? Alabo al Señor, alabo su sabiduría, alabo todo lo que Dios nos ha provisto, porque Él nos ha provisto su palabra. Y dice el apóstol Pablo en una sección en la segunda Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, no lo busque, solamente se lo voy a mencionar de memoria, o se lo voy a parafrasear. Dice que la palabra de Dios nos ha sido para ser redarguidos, para ser corregidos, para ser instruidos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice Pablo. Entonces quiere decir que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado este manual que tenemos aquí y en el cual vamos a estar exponiendo en esta tarde. Nos lo ha dado con el propósito de ser también instruidos, que seamos enseñados en aquellas cosas que conciernen a la vida y a la piedad. Y el Señor tiene respuestas para estos asuntos. Dios no nos ha dejado así desprovistos de tal conocimiento, de tal enseñanza. Nosotros encontramos en la palabra de Dios la enseñanza, la respuesta a muchos de los temas que a veces no entendemos. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que deben de ser, pues, los cristianos que tienen diferencias en aspectos no esenciales de la fe cristiana? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Cómo nos vamos a conducir? Venimos nosotros a veces de diferentes iglesias con diferentes contextos, ¿verdad? Donde se nos enseñó algunas cosas, se nos enseñan otras cosas, y cada iglesia mantiene como una línea en un aspecto en cuanto a una práctica, y lo hace, y nosotros venimos formados de esa manera. Pero, vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a nosotros a tratar nuestras diferencias como cristianos? Para esto, en esta tarde, yo quiero enseñar varias verdades en cuanto a lo que la Escritura nos dice en esto que vamos a estar viendo hoy. Y quiero enseñar 4 principios, 4 verdades en cuanto a esto que les acabo de comentar, manejando las diferencias. Lo primero que les quiero enseñar a través de la palabra de Dios es que los cristianos debemos recibirnos mutuamente a la comunión cristiana, a pesar de que tengamos diferentes conceptos en temas no esenciales. Debemos de recibirnos al compañerismo. Lo segundo que les quiero enseñar es que la tolerancia mutua en las cuestiones no esenciales es la que nosotros debemos de practicar.
Y la tercera cosa es que los cristianos tienen libertad para actuar bajo sus propias conciencias. Y finalmente, vamos a ver que el enfoque principal de hacer o no hacer es para honrar a Dios y no a nosotros mismos. Para esto quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 14, versículo 1 al 6. Dice el versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4: ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle en pie. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Les comentaba que la primera verdad que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes es que tú y yo, tu hermano que está a tu lado, que está al frente, que está detrás de ti, debemos de recibirnos a la comunión, al compañerismo, a pesar de que tu hermano que está al lado tuyo tiene conceptos diferentes en los temas no esenciales de la fe cristiana. El versículo 1 dice Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en la iglesia, en Roma, hay hermanos fuertes y hay hermanos débiles. El hermano fuerte se describe en el capítulo 15, versículo 1. Él está hablando de esto. Igual que en esta iglesia en Roma, también en esta comunidad de fe, hay hermanos débiles y hay hermanos fuertes en la fe. Y lo que Pablo les escribe es que ellos están teniendo diferencias en temas de comida y en cuanto a temas de días especiales. Ellos mantenían una opinión diferente en estos temas. Tenían ideas, conceptos. Por ejemplo, unos confiaban en que se debía de comer de todo, que no había ningún problema si comían de todo lo que les ofrecieran en la mesa. Al final de cabo, todos los alimentos son buenos. Unos decían eso. Y esto es lo que decía el hermano fuerte. Pero también vemos que algunos no comían de todo porque estaban haciendo una diferencia de alimentos. Tal vez en ellos había esa enseñanza de Levíticos, donde hace Moisés, puntualiza de una manera muy específica de ciertos alimentos que se deben de comer y qué alimentos no. Por ejemplo, tal vez algunos de ellos no comían cerdo o mariscos o cualquier alimento que se considerara inmundo. Unos confiaban, porque dice aquí el versículo 2, porque uno cree, el otro cree también. Eso es que confiaban. Pero estos hermanos que creían, que confiaban que no se puede comer de todo, es descrito más bien aquí como el hermano débil. Versículo 1 dice: recibid al débil en la fe.
Ahora, débil en la fe significa que es un hermano, es un cristiano que no ha llegado a un conocimiento pleno de su libertad en Cristo, de cómo vivir su vida cristiana. Es alguien que no tiene un conocimiento pleno, que todavía sigue arraigado a ciertas costumbres, o quizás por venir de un sistema de obras, piensa que todavía puede hacer obras para merecerse el favor de Dios. Por supuesto, no para ganarse la salvación, sino solamente para aceptar el favor de Dios, para recibir o ser aceptado más bien delante de Dios. Este es el hermano débil en la fe. No necesariamente el hermano débil en la fe, este cristiano es carente de la fe en Cristo en sentido absoluto. No quiere decir que un hermano débil en la fe es alguien que no tiene fe en Cristo. No, este hermano débil en la fe que se escribe aquí es un hermano que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es alguien que se ha arrepentido, es alguien que ha confiado en la obra salvífica de Cristo en la cruz. Ese es el hermano débil. O sea, tiene una fe verdadera en Cristo, en aspectos de salvación. Pero hermanos, a pesar de que es un hermano que ha sido redimido, ha sido reconciliado con Dios a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, a pesar de eso, este hermano débil en la fe es alguien que no cree que su fe cristiana le permita participar de ciertas prácticas específicas. O sea, mi fe cristiana no me permite participar en esto o en aquello. Es alguien así. Es alguien excesivamente escrupuloso o delicado. Como en el caso de lo que está sucediendo aquí en este contexto, es alguien que no come carne y no come, que solamente come verduras, o que solamente guarda ciertos días, considerándolos especiales. Ese es el hermano débil en la fe. Un hermano que está en cierta manera sujeto a una especie de legalismo en su vida. Cuando me refiero al legalismo, estoy dando a entender que es alguien que piensa que si no come es porque va a ser más acepto delante de Dios. Y Dios se va a agradar más de él. Ese es un hermano que tiene esa idea, ese concepto, es un hermano legalista. Ahora, dice el apóstol Pablo aquí, que el hermano fuerte y el hermano débil no deben de ocuparse en diálogos interminables, en decisiones dudosas, porque dice el versículo 1, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esa palabra opiniones es que lleguen a un diálogo interminable sobre aspectos no esenciales de la fe cristiana, que los lleve a tener un debate tan extenso que en verdad no beneficia, no trae provecho, edifica al creyente. Una disputa necia más bien se convierte en estar discutiendo sobre asuntos no esenciales de la fe. Les dice, recíbanlo, pero no para contender. Y les hablo una vez más sobre lo que pasaba en este contexto. Es que el hermano de procedencia gentil, ¿qué hacía? No comía ciertos alimentos, tal vez se reservaba participar de comer carne, porque él decía, si yo como carne, esta carne que estoy comprando, que me están ofreciendo en esta casa, en este hogar, es una carne que fue ofrecida a los ídolos. En Roma era una cultura pagana, donde ofrecían muchos sacrificios de animales a los ídolos. Quizás alguno pensaba, no voy a comer de esta carne que fue ofrecida al dios Júpiter,
porque consideraba que si participaba eso lo asociaba en cierta manera con la idolatría. Por un lado estaban los creyentes de procedencia judía que se abstenían de comer carne de ciertos animales porque ellos solamente querían comer un tipo de dieta que se conoce como kosher, que solamente lo que ellos consideraban como limpios, eso los vamos a comer. En ambos grupos, hermanos, existían tanto hermano débil como hermano fuerte. Y no quiere decir que todos los hermanos de procedencia judía eran hermanos débiles y que todos los hermanos o cristianos de procedencia gentil eran cristianos fuertes ellos. No significa eso, sino que en ambos grupos estaban hermanos débiles y hermanos fuertes. Entonces, el llamado de Pablo para estos es de no contender en esas decisiones que son dudosas, sino más bien les dice el apóstol Pablo, en vez de estar contendiendo por estas cosas, lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer ustedes, es que tienen que recibir al hermano débil en la fe. ¿Por qué? Lo escribe. Es posible que está sucediendo que los hermanos fuertes estaban rechazando al hermano débil. No querían asociarse con él. No querían tener compañerismo alguno. Quizás porque tenían cierto miedo a su a su delicadeza. Tenían miedo a los escrúpulos de este hermano, que decía, a lo mejor a este hermano lo quiero tener de lejos. Mantenerlo lo más distante que pueda. Lo vamos a tener. No, Pablo dice que se tiene que recibir en el versículo 1. Dice recibid. Y esa palabra recibir es importante que nosotros la entendamos. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Pablo con la palabra recibir? Él nos dice que nosotros tenemos que darle la bienvenida a la iglesia y al compañerismo en la fe cristiana al hermano débil. O sea, se tiene que recibir. No se tiene que rechazar. Miren, cuando uno es recibido en el compañerismo de la iglesia, no es que entra como un extraño en medio de extraños, no, sino como un miembro de la familia en su familia. Eso es lo que nos dice esta palabra, que la iglesia es una familia. No es un grupo de individuos que se desconocen a sí mismos y que casi se ignoran mutuamente entre sí. No es eso, hermanos, la iglesia. La iglesia es la comunidad de fe que Dios ha llevado a cabo a través de la obra de Cristo, repito. Esa es la iglesia, es una familia de fe. Ni siquiera somos como una familia, somos la familia de Dios. Dice Efesios capítulo 2. Entonces, recibir al débil en la fe es expresarle ese compañerismo, darle esa bienvenida a este lugar y no hacerlo sentir como si fuera un extraño en medio de extraños. Es que se le debe de tratar al hermano débil como un miembro de la familia. Y lo ilustro de esta manera. Cuando usted recibe a su hermano en la carne, recibe a su papá, su mamá, a X familiar, los invita a su casa, los hace sentir usted como si fueran ellos unos extraños. No les da una bienvenida acogedora y los hace sentir cómodos, les ofrece las atenciones que ellos requieren. Usted está ahí bien dispuesto y muestra una gran hospitalidad a aquel que usted está recibiendo en su casa. ¿Por qué? Porque es alguien parte de su familia. Así lo hace. Sería un insulto, sería una gran falta que usted reciba a su hermano, su padre, su madre y lo haga sentir como un desconocido en esa casa, en ese hogar. Lo mismo sería para nosotros, los cristianos aquí en la iglesia, que recibamos a alguien, pero lo hagamos sentir como si no fuera parte de la familia de Cristo, como si no fuera parte de esta comunidad de fe. Está diciendo pues que debemos de abrazarlo, de acogerlo.
y mostrarle ese compañerismo a los hermanos que son caracterizados por su debilidad en la fe. En palabras más sencillas, usted tiene que tratarlo como un hermano. Eso es lo que dice Pablo. Trátelo como un hermano. Entonces el principio es, hermanos, que usted y yo debemos recibirnos en ese compañerismo, a pesar de que tengamos diferencias de opinión en cuestiones no esenciales. Y con esto paso a la siguiente verdad o principio. La tolerancia mutua es en cuestiones o en temas que no son muy claros en la palabra de Dios y que no son esenciales, es que nosotros debemos de practicar la tolerancia mutua. Ahora, versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, hay que ser tolerantes en estos aspectos. Debemos de practicar la tolerancia. ¿Y cómo se debe de estar practicando esta tolerancia? Por ejemplo, le está escribiendo al hermano fuerte, le dice que tenga cuidado o que evite el menospreciar a su hermano. Aquí dice, no menosprecie al que no come. Porque si está menospreciando al que no come, está incurriendo en un pecado, en una falta delante de Dios. Menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es tratar como nada a los demás. Es reprobar, desestimar. Eso es el menosprecio que dice Pablo que no debe de haber entre los cristianos en cuanto a estas diferencias. El desprecio surge quizás, como lo estamos exponiendo, es porque el hermano fuerte ha alcanzado un conocimiento más pleno, más profundo en aspectos espirituales, y lo cual lo está llevando a este hermano a sentir una clase de orgullo espiritual. Qué terrible es cuando una persona, porque ha alcanzado un conocimiento, un conocimiento más pleno, un entendimiento más de las escrituras o de las cuestiones espirituales, se siente arrogante y orgulloso, menospreciando a los demás. El conocimiento, hermanos, no es para que nosotros nos sintamos orgullosos y para que veamos a los demás como nada, como ignorantes. No, no es para eso. El Proverbios capítulo 14, versículo 21, lo digo. Dice el libro de Proverbios, menosprecia o peca el que menosprecia a su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Mucha gente hace alarde de su conocimiento en la Biblia, teológicamente, en todas cosas, lo hace. Eso no me sorprende, porque Satanás también sabe, y sabe más, ¿verdad? No me sorprende, no me apantalla, nada de esto. Lo que realmente me va a sorprender y me va a impactar es la forma en que viven y están manejando y el trato hacia los demás. Eso es lo que me sorprende. Eso es lo que me asombra. Eso es lo que me impacta, en verdad. No me sorprende, hermano, fulano de tal, habla de tal manera, con tanta elocuencia. No me importa cómo es su vida. ¿Verdad? El punto es claro. Hermanos, entonces, en cuanto a esto, el ser tolerantes es no menospreciar. ¿Sabe usted que el menosprecio viene a través de burla? De reírse de las opiniones del hermano débil.
Es una forma en que se manifiesta el menosprecio. Nadie se siente cómodo. Gracias. Se siente bien cuando alguien se ríe de sus opiniones personales o convicciones personales, ¿verdad? ¿Quién se siente bien? Que se rían, que se burlen de lo que yo tengo como convicción en ciertos aspectos. Nadie se siente bien, ¿verdad, hermanos? Hace tiempo, bastante ya. Una hermana, pues comentó y dijo, hermanos, yo me siento lastimada en cierta forma cuando desde el frente, desde este lugar, se refieren a ciertos hermanos de una forma burlesca. Mire, cuando se refieren a ciertos hermanos porque no aplauden, porque no levantan sus manos, porque no baten sus manos, me siento mal, porque yo vengo de un contexto donde la iglesia que yo conocí, donde creí en Cristo, en ese lugar donde nací de nuevo, no se acostumbraba. Y vengo con una raíz, con una formación así. Y aún más, mi papá, mi mamá, mi familia pertenecen a este grupo denominacional. Y cada vez que se dirigen a ellos de una forma así, eso a mí me causa cierto sentimiento en mi corazón. Hermanos, no debemos jamás nosotros reírnos, ¿verdad? Reírnos de los demás en cuanto a lo que tienen ellos como convicción de hacer. Por ejemplo, estoy refiriéndome en el tema de la adoración. Y él me decía el día de ayer, sí, pero es que de allá viene también la mofa y la burla de allá hacia los que hacen tales cosas. Pues deja a ellos, pero nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser tolerantes y pacientes y no estar denostando a otros porque hacen tales cosas o no hacen cosas. Aquí dice claramente, pues, el texto, que no menosprecie. En verdad. Pero también dice el apóstol Pablo en el versículo 3, que debe de evitar el juicio o crítica de parte de los débiles. Los que son débiles en la fe, que son escrupulosos, deben de tener cuidado de no estar criticando a los demás. Los débiles juzgaban a los hermanos porque comían de todo. Es más, los juzgaban a tal forma que los consideraban quizás hasta depravados y poco espirituales. Este hermano no es espiritual. Este hermano es un depravado porque está comiendo de todo, ¿verdad? Y Pablo dice que no debe de juzgar, condenar de tal forma. Esto significa juzgar, es que es una condena donde usted se forma una opinión acerca de los otros. ¿Y cuántas opiniones no hay en nosotros muchas veces porque el otro hace y llegamos a considerar, se me hace que este no es nacido de nuevo, no es cristiano, no es cristiana, ¿verdad? No eres cristiano porque vas al cine, porque un cristiano verdadero no va al cine. No eres cristiano porque tienes
o porque usas una guitarra o una batería aquí para alabar a Dios. Pensarían algunos. Los parámetros para juzgar de estos hermanos débiles es que tienen poco conocimiento, discernimiento en las cosas espirituales, por eso llegan a emitir tal juicio. Y dice Pablo, no juzgue al que come. Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos dice, soportar unos a otros. Debemos de soportarnos unos a otros en estas cuestiones. Ser tolerantes, pacientes entre hermanos. Ser tolerantes, hermanos. Es porque, dice el versículo 3, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. Dios ha recibido tanto al fuerte como al débil. Y la palabra recibir es la misma palabra que emplea Pablo en el versículo 1. Es lo mismo que les explicaba. Lo que está diciendo Pablo, que tanto a un hermano escrupuloso, débil, como un hermano fuerte, Dios los ha recibido a ambos. Quiere decir que Dios les ha dado la bienvenida a su pueblo. Dios les ha extendido la invitación para recibirlos en el pueblo, en el reino de Dios, para recibirlos a comunión a ambos. Dios lo ha hecho. ¿Cuándo los ha recibido Dios? Dios los ha recibido al momento que uno cree en Cristo, cree en el Evangelio, pone su confianza en Él, en esa obra perfecta que Cristo llevó en la cruz. En ese momento es cuando Dios le da la bienvenida al reino a cada cristiano. Antes de esto, hermanos, no eran nosotros bienvenidos, no éramos recibidos al compañerismo con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados, estábamos en rebelión delante de Dios. Pero cuando viene Cristo y nos salva, Dios nos da esa bienvenida a su pueblo. Y ahora nosotros podemos tener esa comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. Dios los ha recibido por gracia. Dios los ha recibido no por sus méritos, por lo que hagan o no hagan. Dios los ha recibido por pura gracia, por pura fe en su Hijo Jesucristo. Los ha recibido a esa comunión. Entonces, si alguno pensaría, el hermano débil está descartado de la comunión con Dios, o el hermano fuerte está descartado, no, dice la palabra de Dios, que ellos están siendo, más bien que fueron recibidos por Dios, y están teniendo esa comunión, ambos. Dios lo hace independientemente si comen o no comen. Al parecer el problema no es de Dios, sino de nosotros. ¿Verdad? Ser tolerantes es comprender que Dios, hermanos, también no los ha facultado para juzgar las opiniones de los demás, las opiniones personales. Versículo 4, ¿qué dice? Por favor, vayan a su Biblia, hermanos, porque tenemos la Biblia, no es para tenerla guardada, como decíamos. ¿Sí? Abran su Biblia. Ya se nos enseñó la semana pasada eso. Dice el versículo 4, ser tolerantes es comprender que Dios no nos ha facultado para juzgar las opiniones personales de los demás. Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Está diciendo, ¿tú quién eres para juzgar las opiniones del otro? ¿Quién eres tú? Dios no nos ha dado el permiso de juzgar estos aspectos de los hermanos. Por supuesto que nosotros podemos juzgar ciertos pecados que son concretos, que son específicos, ciertas prácticas pecaminosas que en verdad están en la palabra de Dios, lo podemos hacer, ¿verdad?
Pero en estas cuestiones no se nos ha dado la facultad o el derecho de juzgar. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para juzgar pues al criado ajeno? ¿Acaso no es siervo de su señor o es siervo tuyo? ¿O acaso tú eres su amo, el cual tú debes de pedirle cuentas a él? ¿Acaso no es Cristo, es su señor y su amo, el cual debe ser juzgado por él y no por nosotros? ¿Quién eres tú para juzgar? Somos solamente consiervos, somos hermanos, tenemos un Padre, tenemos un Señor, seguimos a Cristo, consiervos somos, pero no somos amos de nadie, ni somos siervos de otro, sino solamente de Cristo. Dios es el que aprueba y desaprueba, como dueño de ambos, tanto del que es fuerte como del débil. Dios los va a mantener firmes a ambos, porque dice el versículo 4, pero para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La salvación está asegurada en ellos. Ambos son salvos. Dios es el que tiene garantizada la salvación de cada uno de ellos. Y Dios los va a mantener firmes. No, Dios no los va a dejar caer, sino que los va a mantener en esa firmeza. Por ejemplo, al hermano débil, Dios lo va a mantener firme para que crezca en su comprensión de la palabra de Dios, en el sentido espiritual. Dios lo va a mantener firme para que vaya creciendo. El hermano débil tiene que ir creciendo en conocimiento, en la palabra, en discernimiento, en lo espiritual. No se tiene que conformar hasta lo que ha llegado hasta este momento. Es su responsabilidad estar creciendo en esta área. El hermano fuerte, Dios lo va a mantener a este hermano fuerte para que siga creciendo en compasión y amor hacia su hermano. Eso es lo que Dios va a hacer, para que le sea compasivo y no lo menosprecie. Ahora, hermanos, ser tolerantes en cosas no esenciales es lo que debemos de practicar. La tercera verdad que quiero enseñar es que los creyentes tienen la libertad de actuar bajo sus propias convicciones personales. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces los cristianos, también aquí en Roma, estaban entrando en unas diferencias, en unas discusiones en cuanto a los días. Unos decían que hay días especiales para adorar y servir a Dios. Hay días que son más sagrados que otros. Por supuesto, entenderíamos que los cristianos de procedencia judía podían pensar y decir, no, nosotros tenemos que adorar, tenemos que servir a Dios el sábado. Tenemos que guardar ciertas festividades. Porque el no hacerlo, tal vez incurriría en que somos menos fieles a Dios. Estos hermanos no están diciendo que van a guardar ciertos días, observarlos para ganarse su salvación. No, sino simplemente están diciendo, tenemos que hacer esto porque pienso que así nosotros vamos a ser más fieles a Cristo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el fuerte decía, todos los días nosotros podemos adorar a Dios. Todos los días. Todos los días para nosotros son iguales. Todos los días son sagrados para mí. Unos pensaban de esta manera.
Mire, cuando íbamos a hacer la dinámica de cambiar el sábado, más bien algunos hermanos el sábado para reunirse y ustedes aquí el domingo, algunos pensaron, hermano, ¿no estamos nosotros cayendo en pecado porque estamos teniendo un servicio el sábado? Si se nos ha enseñado que la forma de adorar, la forma de servir a Dios tiene que ser el día domingo. Y obviamente nosotros nos reunimos el día domingo porque entendemos que el Señor resucitó, porque se recolectaban las ofrendas el primer día, por otras cosas, lo hacemos. Pero no, hermanos, esto no debe de llevar a los que se reúnen el sábado a decir, estamos mal, porque tiene que ser el domingo. No, están mal porque tiene que ser el sábado. Ese era el punto. Pero aquí, hermanos, dice Pablo en estos que ellos tienen la libertad para actuar de acuerdo a sus propias convicciones. Tenemos libertad para estar actuando en estas cosas que nos dice la palabra de Dios, que no son pues específicas. Esa libertad, cada quien pues lo va a hacer conforme a su conciencia, porque dice el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, esté completamente seguro de lo que va a hacer. Y eso de mente significa que debe de tener esa comprensión en juicio y en determinación, lo debe de hacer. A la medida que nosotros vamos madurando en la fe cristiana, nuestra mente se sigue haciendo más aguda, más sólida en cuanto a los temas espirituales. Y entonces, es como nosotros vamos a proceder. Miren, hermanos, si la conciencia de alguien no le permite bailar, no lo haga, ¿verdad? No lo haga. No lo haga. Si usted no puede bailar un vals con su hija el día de su graduación, no lo haga. Si a usted no le permite a su conciencia brindar en un día especial con una copa de vino tinto puro, no lo haga. Pero si otros no tienen problemas en bailar un vals sano con su hija, con su hijo, que lo puede hacer. Pero no, hermanos, vamos a juzgar la conciencia del otro. ¿Sí me estoy explicando? Ahí viene una boda. Viene una boda para unos hermanos que se van a casar. Ahí está la boda. Entonces, es inseguro que van a bailar. Es inseguro que van a brindar. Es segurísimo eso. Si hay un hermano criticón, juzgón de lo que está haciendo todo lo contrario lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? Ahora no estoy diciendo yo que se puede bailar cualquier clase de baile, ¿verdad? Hay bailes de a tiro que son muy carnales, muy mundanos. No me refiero a eso. Pero que alguien baile, que alguien brinde, que lo haga bajo su propia conciencia. Y punto. ¿Verdad? Y no ver. Ay, hermana, se dijo que estaban bailando. Ay, hermana, fíjese que estaban tomando, brindando con los novios. Ay, hermana, se miró esto. Se nos va el aire, nos desmayamos con esto.
Entonces, en estas cuestiones que no son esenciales, el cristiano debe de actuar con esa libertad que su conciencia le da. Libertad de acuerdo a esos dictámenes que tenemos. Ahora, el versículo 6 nos dice, uno hace diferencia, más bien el 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. El enfoque principal de hacer o no hacer es para honrar a Dios y no a nosotros mismos. El fuerte y el débil deben de tener en mente que ellos van a honrar a Dios y agradecerle en lo que hacen. ¿Verdad? Eso es lo que dice. La nueva versión, o más bien la nueva traducción viviente, traduce este texto que me gustó, cómo lo traduce, dice, los que adoran al Señor un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen de toda clase de alimentos, lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos, también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces, de acuerdo a esta traducción, ese es el enfoque, honrarle y agradecer. ¿Verdad? Honrar y agradecer. Eso es la meta. Esa es la dirección a la cual tenemos que llegar o ir. No es para que el fuerte se sienta mejor en madurez, en conocimiento, que su hermano débil, a tal manera de que lo menosprecie. No, no es para eso, hermanos. No es para decir, mira, yo hago estas cosas porque yo sí soy maduro. Yo sí entiendo bien las cosas espirituales. No es para eso, hermanos. No es también para que el débil se sienta superior en espiritualidad a su hermano. No es para eso. No es para que el débil se sienta superior en espiritualidad. El hermano débil, que no tiene un conocimiento pleno de su libertad en Cristo, de cómo debe vivir su vida cristiana, muchas veces tiene este sentimiento de superioridad espiritual delante de sus hermanos. Se siente superior espiritualmente. ¿Y qué hace? Yo no lo hago para que vean cuán espiritual soy yo, ¿verdad? Cuán espiritual. Y se la pasa señalando, menospreciando, juzgando al otro, porque según en su propia opinión es más espiritual que el otro, porque está dejando de hacer ciertas cosas. No es para eso, hermanos. Es para honrarle y agradecer al Señor. Ambos agradecen, tanto el débil como el fuerte, y le honran a Él, porque ya sea que comas o bebas o cualquier cosa que hagáis, todo lo haces para la honra de Cristo. Lo haces para eso. Termino con esto, que les
comentaba al principio. Si usted es de los que juzgan a los demás porque comen, porque van al cine, porque usan pantalón, porque toman una copa de vino, porque tienen una batería, porque tienen una guitarra, porque alzan las manos o porque no alzan las manos, ¿verdad? La próxima vez que usted vea a un hermano haciendo tales cosas, yendo al cine, yendo a una fiesta tranquila, me refiero, ¿verdad? Celebrando algún día en especial, no lo juzgue como si él fuera un incrédulo. También el hermano fuerte, no menosprecie, dése cuenta que debe reconocer que el otro hermano está actuando bajo su propia conciencia y no debe de menospreciarlo. No trate de convencer al otro o convencerse mutuamente de tal manera de llegar a una disputa en ciertos temas interminables que nada aprovechan. Hay que quitar eso. Debemos recibirnos mutuamente como Dios nos ha recibido. A ambos nos ha recibido Dios. La tolerancia debe ser en parte para que nosotros, que tenemos diferencias en opiniones no esenciales, debemos de practicar la tolerancia. Y recuerde la libertad que tenemos de actuar en nuestras propias convicciones personales. Todo lo que haga, hágalo para honrar el nombre de nuestro Dios. Esto es lo que aprendemos en estos versículos. Y termino con esa frase muy conocida. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, amor. Vamos a orar.